Birlip, 20 de noviembre de 1943. Breve charla sobre los sueños. Parte 1. Este trabajo no se refiere directamente a los sueños. No obstante, dice ciertas cosas sobre los sueños. Ante todo, dice que es inútil estudiar los sueños y que todos los sistemas psicológicos basados en el estudio de los sueños son fantasiosos porque en cuanto se empieza a estudiar los propios sueños, estos cambian. Algunos de ustedes sabrán que la física moderna descubrió que, cuando se estudia el mundo microfísico, esto es, el mundo de los átomos, los instrumentos de investigación interfieren en el objeto de la misma. Ahora bien, todos ustedes conocen las dificultades de la investigación de sí, tal como la observación de los propios pensamientos, debido a que la observación interfiere en los pensamientos. Esto se produce especialmente cuando se trata de observar las formas que adopta la imaginación. En cuanto se trata de observar la imaginación, ésta se detiene. Es decir, el instrumento de la observación interfiere en lo que se observa. Para dar un ejemplo grosero, supongamos que se enciende de súbito un fósforo para ver si hay un ratón en una habitación. Se interfiere en lo que se está observando, y probablemente el ratón desaparece. Ahora bien, en el caso de los sueños, el trabajo enseña que en cuanto se presta atención a los sueños, se interfiere en ellos y se los cambia. Y por esta razón no se alienta en absoluto el estudio de los sueños como método psicológico de enfoque para la observación de sí. Pero el trabajo enseña algo diferente sobre los sueños. Por ejemplo, el trabajo dice que hay muchas clases diferentes de sueños que la psicología occidental no reconoce. Los sueños, enseña el trabajo, son de muchas clases porque provienen de cada centro y de cada parte de un centro. En una conversación que tuve una vez con G, me señaló que la mayoría de los sueños proviene del centro motor, debido a conexiones casuales que tienen lugar en ese centro. En rigor de verdad, la mayoría de los sueños provienen del centro instintivo motor, esto es, son el eco de cosas vistas durante el día, de sensaciones y movimientos. Tales sueños son ecos de la vida del centro instintivo motor durante el día. No tienen significado alguno y por eso carecen de importancia. Pero los sueños suelen prevenir también de otros centros. Los sueños del centro instintivo motor son, por lo general, caóticos. Asimismo, algunas impresiones emocionales tales como el miedo suelen tener cabida en esos sueños instintivo-motores, en especial si el miedo tiene alguna relación con miedos anteriores a los que se cedió y contra los cuales no se ha luchado. Pero el punto que deseo subrayar ahora es que hay diferentes clases de sueños que se originan en los diferentes centros y en las diferentes partes de los centros. Significa esto que hay sueños intelectuales, sueños emocionales, sueños sexuales, sueños motores e instintivos, y también sueños que provienen de centros que no empleamos en absoluto, es decir, el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Ahora solo diré lo siguiente. Los sueños que provienen de las partes superiores del centro emocional hasta del centro emocional superior se caracterizan siempre por lo que se podría denominar una formulación dramática. Supongamos que una persona experimenta un sueño muy dramático y bien construido. Se pregunta por qué tuvo ese sueño que al parecer no tiene nada que ver con su vida ordinaria. ¿Cómo, se dice, puede surgir tal sueño que no tiene nada que ver con mis propios pensamientos o experiencias? ¿Por qué he tenido tal sueño? ¿De qué fuente proviene esta extraña experiencia? ¿Tiene algún sentido, no? No nos cuesta admitir que, en ciertas ocasiones, nuestros sueños son muy extraños, en otras, cuidadosamente construidos y con cierto significado que no podemos captar.
Ahora bien, si pensamos en el rayo de creación y en los centros superiores e inferiores, y en las partes de los centros superiores e inferiores, y en las influencias que bajan por el rayo de creación desde los niveles superiores, no es nada sorprendente que se presenten en nosotros influencias que intentan curarnos, que tratan de hacernos comprender mejor a nosotros mismos como también nuestras situaciones y estados interiores. Pero no cabe duda alguna acerca de que el lenguaje de los sueños no es el lenguaje común. Supongamos que el rayo de creación y cuanto significa sea cierto, supongamos que la idea de la escala de Jacob sea también cierta, supongamos que los ángeles hagan sonar sus trompetas en nuestros oídos para que oigamos mejor, supongamos que una inteligencia superior obra sobre nosotros y en nosotros en todo momento pero que no podemos oír sus palabras o comprender lo que dice. Es tan extraordinario recibir mensajes y estar en contacto con una mente superior a la nuestra. ¿Recuerdan lo que enseña el trabajo acerca de los centros superiores? Enseña que los centros superiores están plenamente desarrollados en nosotros, y que nos transmiten mensajes cuyo significado no podemos captar. No podemos oír sus vibraciones más finas. Estamos sintonizados para la vida de la tierra y de los 5 sentidos. Muchas veces G solía decir que debemos prestar atención a nosotros mismos y que si lo hiciéramos antes de emprender alguna empresa nos daríamos cuenta de su inutilidad. Pero que prestamos atención en nuestra vida común de todos los días, es decir, en nuestra vida de sueño ordinario. Prestamos atención a los yoes más groseros, a los yoes más mecánicos vueltos únicamente hacia la vida exterior y sus pequeñas aventuras. Prestamos atención a nuestros yoes celosos, ofendidos, negativos, etc. Y es por esta razón que no podemos oír las influencias que constantemente bajan desde los centros superiores. Ni siquiera prestamos atención a nuestro juicio, es decir, a las partes superiores de los centros ordinarios. Y sin embargo, durante todo ese tiempo, las influencias tan claramente expresadas en el diagrama del rayo de creación, tratan de ponerse en contacto con nosotros, de hacernos comprender mejor y curarnos de nuestras enfermedades de la vida, para llevarnos hacia nuestro propio desarrollo interior. A veces, esas influencias nos llegan en la forma de sueños. Cuando no estamos ya en contacto con nuestros 5 sentidos, el mundo exterior que ellos registran se desvanece y pasamos a otro mundo, el mundo de nuestro sí invisible al que se refiere el trabajo. Creo que todos ustedes habrán tenido algún sueño que les dio que pensar, algún sueño inolvidable, de una extraña calidad. Aquellos de ustedes que han tenido momentos de recuerdo de sí en la vida, en que vieron una persona ordinaria de un modo enteramente nuevo, no les sorprenderá en absoluto si les digo que tales momentos tienen la misma calidad o sabor interior que esos raros y extraordinarios sueños de los cuales estoy hablando. De pronto es posible verles un nuevo significado, y se siente que el nuevo significado pertenece al mismo orden, aunque no se puede precisar, que a la realización en sí del rayo de creación, y en particular a la octava lateral del Sol. Cuando empiecen a darse cuenta de su significación, no les sorprenderá si les digo que en ustedes en todo momento obran fuerzas para despertarlos, para sanarlos, curarlos, si tan solo pudieran prestarles atención. El alboroto producido por la personalidad les impide oírlas. La continuación de la falsa personalidad con todas sus intrigas, nos convierte literalmente en sordos, ciegos y mudos, de modo que todo es falso, aun lo que llamamos nuestros momentos más sinceros. ¿Han comprendido qué significan los evangelios un hombre mudo? El hombre que nunca habla según su comprensión es un hombre mudo. Un hombre que habla siempre desde los yoes o falsa personalidad es un hombre mudo, mudo porque nunca puede decir nada real. Del mismo modo, un hombre ciego es un hombre que nunca ve nada, que nunca ve el sentido de nada.
Y un hombre sordo es un hombre que nunca escucha nada aunque se le repita algo una y otra vez. No tiene oídos mentales para oír. Todos sernos sordos, mudos y ciegos respecto de la enseñanza tal como se le impartió a lo largo de las edades, y solo Cristo, es decir, el trabajo, puede sanarnos. No solo esto, sino que somos sordos, mudos y ciegos para nosotros mismos, para nuestros centros superiores que, continuamente, nos dicen lo que debemos hacer, aunque no entendamos su lenguaje. Por eso es preciso que comprendan que ya tienen el trabajo en sí mismos, todos ustedes, y que la forma exterior del trabajo, su enseñanza, su estudio y su práctica sirven para abrirlos a algo que ya tienen dentro de sí, algo con lo cual han perdido contacto por haber caído en el sueño. Por eso no es de extrañar que a veces tengamos experiencias que al parecer no tienen nada que ver con lo que creemos es nuestra única forma de vida, y a veces, cuando los sentidos externos están aquietados, experimentamos sueños realmente extraordinarios y sobre los cuales nada comprendemos. Ahora bien, en lo que concierne a los sueños que tienen en su construcción un vestigio del centro emocional o del centro emocional superior, diré simplemente que se refieren generalmente a uno mismo, a la propia situación interior, al propio estado interior. A veces representan el estado interior de una persona en términos de otras personas y situaciones. Esas personas pueden, o no, representar los diferentes yoes en uno mismo. La situación general en la que uno se halla, hablando psicológicamente, suele representarse en forma de edificios, escenas, etc. El sueño puede ser enteramente subjetivo, es decir, se refiere a uno mismo y al propio estado interior, o puede referirse también a algo objetivo y tener relación con el propio comportamiento hacia determinada persona. O puede representar nuestro estado interior de modo tal que nos muestre cuán equivocadamente tomamos ciertas cosas debido a una manera de vida anterior. Es sabido que en el trabajo es preciso tomar todas las cosas de un modo enteramente nuevo. A veces un sueño tiene tras de sí un vestigio de un centro emocional superior y presenta la imagen del trabajo y de las relaciones que se tienen con él. Desde luego está mezclado con asociaciones personales, es decir, con la personalidad, pero su forma general y sus sentidos suelen transparentarse, por así decirlo. Citaré el ejemplo de un sueño de esta clase que se refiere a la vida y al trabajo y al peligro de mezclar los dos en el propio pensamiento y en la propia valoración. Se refiere al hecho de que, si se quiere trabajar, es necesario poner el mayor cuidado en la forma de andar por la vida. El sueño es el siguiente. Vivíamos en una especie de granja. Estábamos rodeados de labradores. Un rasgo peculiar de esta granja era que para ir de un lugar a otro se debía andar sobre tablones sostenidos por soportes que estaban encima de una charca llena de basura y estiércol tal como se suele encontrar en las granjas. Si se pierde el pie uno cae dentro de la charca y todo objeto que cae está perdido. Cuando estábamos sentados a la mesa y conversábamos, se olvidaba uno de lo que estaba debajo, pero de repente se tenía conciencia del hecho de tener los pies colgando sobre la basura. Teníamos que recordar siempre que era necesario tener los pies levantados. Este es un extraño sueño. Si lo examinamos literalmente, trata de tablones, barro, soportes, etc. Al despertar se podría muy bien decir: ¿qué tengo que ver yo con una granja edificada sobre el barro, donde es preciso caminar con el mayor cuidado? Pero, preguntémonos, ¿por qué he de soñar este sueño tan bien construido? ¿Qué representan sus imágenes? ¿Qué ideas se ocultan en este sueño? ¿No cree que quizá represente la identificación con la vida? ¿No cree que quizá signifique que uno debe recordarse a sí mismo al andar por la vida? En ese sueño se dice que es una cosa que está perdida. El trabajo dice que todo lo que se hace mecánicamente está perdido para uno. ¿Y qué dice el trabajo sobre la charla?
¿No dice acaso que en la charla es cuando más nos olvidamos de nosotros mismos? Y sin embargo este sueño que he soñado tal como acabamos de referirlo, sin conocimiento alguno de su significado. Reflexionen sobre este sueño, porque, en cierto sentido, representa todo cuanto hay en el trabajo. Creen que la vida será tal como la esperan, o han crecido y visto la necesidad de hacer su propia vida. La vida es una basura menos que se aprenda la ciencia de los tablones y de los soportes. Pero la mayoría de la gente está sumergida en esta basura y le gusta permanecer en tal situación. El lenguaje de los sueños no es nuestro lenguaje formatorio. Un sueño no se puede transponer en palabras. Se presenta en el lenguaje de las imágenes. Es exactamente comparable al lenguaje de las parábolas. Es muy cierto que las parábolas se expresan por medio de palabras, pero estas indican imágenes. Todos ustedes saben que no se sueña en palabras, pero que si quieren describir un sueño es preciso traducirlo en palabras y así no tarda en perder su significado. En efecto, no es posible expresarlo en palabras salvo de una manera muy pobre. Las parábolas son todo lo contrario. Son expresadas, por lo general, en palabras muy sencillas pero transmiten imágenes. La parábola ofrece la imagen por medio de palabras. Su significado, empero, no está en las palabras sino en las imágenes. Una persona que toma todo literalmente suele creer que el sembrador salió a sembrar y que la semilla cayó en pedregales, etc., pero toda la parábola del sembrador y la semilla trasciende completamente las palabras y pasa al lenguaje del centro emocional superior, que solo usa imágenes y es por eso universalmente comprensible, es decir, vemos el comienzo de un lenguaje universal que es el lenguaje del centro emocional superior. Una de las cosas más extraordinarias es que la gente imagina que solo está en relación con el mundo externo. El trabajo nos enseña que estamos en relación con un mundo interior, invisible y que lo más importante es el lugar donde estamos en ese mundo invisible. Muchos sueños se refieren al lugar donde estamos en el mundo interior invisible desde el cual surgen pesadillas, y proviene gran parte de nuestra infelicidad. Cada uno de ustedes está vinculado con diferentes yoes, con diferentes partes, por así decirlo, de ese enorme edificio con el cual a veces sueñan. ¿En qué habitación está usted? Dentro de nosotros tenemos habitaciones donde podemos vivir con comodidad o incomodidad, y en nosotros tenemos una radio con la que podemos sintonizar una u otra serie de influencias. El mundo de hoy descansa a tal punto sobre los sentidos exteriores y sobre la materia, que a muchas personas les parece extraordinario que haya otro mundo con el cual deben entrar en relación, con el fin de lograr la tranquilidad espiritual y que exista un centro de gravedad, un mundo interior que solo se puede comprender por medio de la observación de sí, por el yo observante que es un órgano sensorial interno. Trate de percibir dónde está en este momento, a qué pensamiento cede, con qué sentimientos está identificado. ¿Ha logrado ya el poder de liberarse interiormente de sí mismo, de sus reacciones mecánicas, de los pensamientos y sentimientos mecánicos suscitados por las circunstancias externas? ¿O sigue considerando todo del modo como siempre lo ha hecho? Su mundo interior invisible es mucho más extenso y contiene muchas más cosas interesantes que el mundo exterior, hacia el cual siempre está mirando a través de las 5 ventanas de sus sentidos, y en este mundo interior las influencias siempre están obrando sobre usted desde los niveles superiores y los niveles inferiores, y todas las influencias superiores tratan de sanarlo, y de hacerle comprender de qué modo es preciso vivir en este mundo. Pero, como es sabido, mientras siga identificado con sus sufrimientos, su falsa personalidad, sus limitaciones, sus cuentas, la compasión de sí, los recuerdos del pasado, con todo cuanto cree que le dará felicidad, no advertirá que esas influencias pueden liberarlo y permitirle crecer.